es en el momento donde encuentro más como conexión conmigo misma, donde nada del mundo terrenal aparece por mi cabeza, absolutamente nada, aunque me esfuerce. Eh, Creo que es donde estoy como más presente y vivo más el momento eh, sí, y soy más yo que nunca. El destino de Victoria Travasio, que la llevaría a ser parte de 2 Juegos Olímpicos, ya estaba ligado al agua y al viento antes de nacer. Hija de una familia de navegantes, la actividad familiar del fin de semana era ir al club y subir al barco que construyó su abuelo junto a su padre. Empecé a esto de los 6 años. A mi papá le gustaba mucho navegar y también a mi tío y a mi abuelo. Y bueno, mis hermanos más grandes, que tienen 2 y 4 años más que yo, estaban empezando la escuelita en el Club Ratas La Plata. Y bueno, yo ya ahí con ganas de empezar desde los 6, aunque supuestamente se empezaba a los 7, 8. De a ratos me subía al Optimis y me dejaban participar de la escuelita. Así que medio intermitentemente como que medio que empecé ahí a esa edad. Y creo que a los 8 así arranqué, bueno, a ya formar parte como del club digamos, a entrenar, a jugar en ese momento, ¿no? Y desde ese momento que casi que no dejé de navegar, así que acá estoy. Digamos, uno es chico, no se da cuenta, en ese momento lo disfruta y punto, pero ¿qué pensás hoy mirando para atrás? ¿Qué fue lo que te atrapó? Sí, yo creo que fue eso más que nada, fue mi familia y mis hermanos, que a mí me encantaba seguirlos en todo lo que hicieran. Que bueno, y también en un tema familiar, como hoy lo entiendo un poco más, soy muy apegada a mi familia y todo lo que tenga relación a eso como que me atrae un poco. Y creo que era eso, jugar alrededor de mis hermanos, intentar estar ahí, y obviamente el deporte me gustaba el hecho de navegar en sí, que en realidad yo ya había navegado antes desde más chiquita, ¿no? Casi que desde que nací me habían subido un barco con mis papás. No le tenía miedo a los barcos ni al agua, así que me parecía un poco familiar todo. Y bueno, creo que un poco más de grande me empezó a gustar más como deporte o como competencia. Ya de chica Travasio se destacó junto a su hermana en las categorías formativas. Compitió en torneos continentales y mundiales y se trajo numerosos trofeos, pero curiosamente no tenía todavía el sueño de ir a un juego olímpico. Eso llegaría mucho más tarde. Tal vez en mi época yo sí como admiraba y lo veía como muy lejano a quienes iban a un juego olímpico, pero nunca tuve tanto interés por llegar a eso. A mí me divertía, eh, digamos, navegar y competir obviamente, pero a nivel nacional o internacional. eh, lo veía como algo muy difícil, muy lejano, y no sé, como que siempre en realidad me planteé un poco más como por el lado más profesional, como si los fines de semana navegar, pero después seguir mi carrera y mi profesión. Eh, y en el 2012 se dieron como muchas coincidencias que en diciembre me llevaron bueno, a empezar esto, un poco, bueno, mi recibida, la aparición de este nuevo barco que es el Fortinaner FX, que no existía, sería como una versión similar a lo que yo hacía los fines de semana por diversión en Buenos Aires. Eh, Más que bueno, esta categoría era femenina, también la aparición del ENAR, no muchos años antes, entonces había como un poco más como perspectiva de apoyo. Y bueno, fue así como algunas cosas que se dieron en conjunto y fue lo que hicieron que yo termine acá. Travasio necesitaba una compañera y encontraría en Sol Brands un alma afín, dispuesta a la aventura. Yo solo conocía del club, también navegaba en este barco que era el 29er, que es lo más parecido al FX, si se quiere. Y bueno, a ella le encantaba el barco, era tripulante también. Había tenido una especie de propuesta contra la chica de empezar tal vez en este barco, pero como que quedó medio en el aire.
Entonces, bueno, yo la conocía, sabía que era una persona como comprometida, que me gustaba cómo navegaba también, también competitiva y sobre todo también amiga, ¿no? Que podíamos entendernos muy bien. Y bueno, todo empezó así como algo muy, sí, muy en el aire, como bueno, probemos, a ver de qué se trata, vayamos a algún campeonato afuera tal vez, pero bueno, obviamente trabajando o Sol terminando de recibirse. Y bueno, de poco a poco se fue como afianzando el equipo y hasta Río, que bueno, que ahí fue, bueno, en realidad un año antes de Río que abandonamos todo lo que estábamos haciendo para, para llegar de la mejor forma. El camino sería bien complicado. Arrancaron sin beca de Lenard, sin barco, sin nada. Pero de alguna forma, a pulmón, las cosas se fueron acomodando. Fue todo como un piletazo que se dio desde la compra del barco que no existía en Argentina. Y lo tuvimos que hacer malabares para primero enseñarlo y después pagarlo como pudiéramos con no sé cuántas tarjetas de crédito porque no daban los límites, y también, corrían los plazos y pidiendo plata acá, pidiendo plata, endeudándonos con todo el mundo para intentar terminar de comprar el barco. Y una vez que llegó, que fue más o menos en junio, se nos presentó esto, el primer mundial de esta categoría Fortinaire FX, que era en septiembre en Marsella. Nos quedaba muy poco tiempo, o sea, entre la facultad de Sol, mi trabajo, Sol también trabajaba, juntar plata, conocer el barco, entrenar, subir de peso, era como demasiadas cosas, y además no teníamos plata tampoco para ir. Y bueno, ahí fue cuando la federación, había otra tripulación femenina también, argentina, nos dijeron que podía ser un posible como selectivo para un primer apoyo. Dijimos, bueno, a todo nada, porque al final, si no lo conseguimos, no podemos hacer mucho. Entonces, fuimos, sí, a tocar puertas y conseguimos unos pasajes gratis que la persona que nos lo dio dijo, miren, yo no hago estas cosas, me toca la puerta un montón de deportistas, pero bueno, hoy cayó en un buen día y se los voy a dar. Nos dijeron, y como no lo podíamos creer. Así que con esto llegamos a Marsella y corrimos, no nos fue nada mal, la verdad. Y ahí fue como el inicio de todo. Dijimos, bueno, ahora tenemos que ir al siguiente, que era ya la primer World Cup en Miami en enero, y ya empezamos a prepararnos como ya sabiendo de qué se trataba por lo menos la competencia y lo que era la flota internacional. 2014 fue la primera vez que fuimos, que tampoco no conseguíamos un barco para alquilar en Miami, conseguimos un barco de un canadiense que nos trajo. Después nos dimos cuenta que el barco no estaba en condiciones para nada, pero bueno, todo experiencia, absolutamente todo, la verdad es que todo era aprendizaje. La primera competencia de la dupla fue en 2013. Ya en 2014 eran parte del circuito internacional camino a los Juegos Panamericanos de Toronto, de 2015, donde tendrían uno de los grandes momentos de su carrera, campeonas panamericanas. Lo de los Panamericanos de Toronto fue algo muy especial, fue una condición muy particular que rara vez suele suceder. Era muy, digamos, sin desmerecer, ¿no? Fue un buen campeonato y corrimos bien, pero la realidad es que hubo mucha calma y sabíamos que en Río no iba a ser así. Nosotras éramos livianas, teníamos muchos kilos para subir para Río, que llegamos con lo que pudimos, pero la realidad es que, no teníamos la experiencia suficiente como para estar adelante. Habían equipos mucho más fuertes y fue un poco de todo. Yo creo que sí, nos pasaron varias cosas que nos dieron mucho aprendizaje. Uh-huh. Después del oro panamericano, Travasio y Brands conseguirían en el mundial realizado en Buenos Aires la ansiada plaza olímpica. Sueño cumplido. Habían clasificado a Río 2016. Pero la platense recuerda que la experiencia olímpica, en la que culminarían decimoterceras, no fue toda color de rosas. Fue raro porque nosotros no estuvimos en la villa. Eso hizo que no se sintiera como el estar ahí entre medio de los atletas olímpicos. Sí fuimos después de la competencia, lo cual, ya era como, nos fuimos 2 días como medio de vacaciones cuando ya había terminado todo. Pero, sí estuvimos en la apertura y en la clausura, y la verdad que fue muy emocionante ser parte del equipo y ver cómo, todo, cómo se ven también todos los equipos de otros países, ¿no?
unidos en ese momento, es muy lindo. Respecto a la competencia, yo lo viví como una competencia, digamos, la competencia es la misma que pasa en las World Cup, por ejemplo, es todo exactamente igual, excepto que estás en un juego olímpico y la presión se siente y los más experimentados saben vivirlo mejor, yo creo. Nosotros lo vimos muy nerviosas, con mucha presión, y eso tal vez no nos hizo disfrutarlo tanto. Pero bueno, unos meses después o un tiempo después como que pudimos ver las cosas más claras y como apreciar la experiencia que habíamos tenido. En el momento es difícil realmente. Lo que más querés es que te vaya bien y tal vez un día que no te va bien es un bajón, y tratás de superarlo para el día siguiente, pero bueno, es difícil. Así que poco disfrute. Yo pensé que lo habías disfrutado un poco más. En el momento poco disfrute. Sí, lo disfruté más como cuando terminó, o también lo que más disfruté creo que fue como llegar ahí, como la campaña en sí, ¿no? Que bueno, fue corta, pero para mí fue como con lo que más me quedo. La competencia en sí en Río, los 5 días que competimos, bueno, fueron dificilísimos, ¿no? Porque tal vez no tuvimos la mejor velocidad, no corrimos del todo bien, fue un poco frustrante, pero bueno, al pasar de los días fuimos por lo menos yo entendí disfrutarlo como a la distancia, ¿no? Cuando ya había pasado y cuando pensaba todo lo que había vivido y lo lindo que había sido. En el momento fue como difícil. Terminó Río y nos quedamos con ganas de un poco más. Había sido muy corto y nos había costado mucho también conseguir toda la estructura que se necesita para eso. Y dijimos, bueno, ¿por qué no un ciclo más? Y ahora, más que un ciclo, fue un ciclo más un año más. En realidad, nos había sonado como a poco, ¿no? Sí, un poco el resultado y un poco como que lo que habíamos aprendido y todo lo que nos había costado conseguir todo lo que teníamos, y de repente decir, listo, dejo todo, como no le habíamos sacado el jugo a todo lo que nos habíamos esforzado para llegar ahí, ¿no? Y tampoco nos habíamos dado el lujo ni de disfrutarlo. Digamos, no es que no disfrutamos pero en ningún momento pudimos frenar a decir, estamos haciendo esto increíble y es lo que queremos, como que todo era las corridas y el tiempo no alcanzaba y siempre estábamos atrás de la flota y siempre estábamos livianas, siempre estábamos físicamente, no estábamos entrenadas tampoco, es como que llegamos como muy a las corridas y dijimos, bueno, quisiéramos hacer otra campaña para poner en práctica un montón de cosas que tal vez aprendimos, pero no llegamos a ponerlas en práctica en la campaña anterior. Había sido un poco duro, todo como el resultado que habíamos tenido. Y creo que fue que, no sé, en octubre, noviembre nos juntamos de nuevo como a hablar y ver qué quería cada una. Y bueno, las dos teníamos ganas de seguir una campaña más. Y nos tomamos el tiempo como ahí sí, ya digamos, ya teníamos los barcos, ya entendíamos un poco cómo era el circuito, ya estábamos más en tema como a decir, bueno, ahora, ¿qué quisiéramos modificar? Porque antes no habíamos tenido ese tiempo, era como todas las corridas, a ver cómo mejoramos y a ver cómo nada era muy pensado ni planificado, era todo lo que podíamos hacer y estaba a nuestro alcance, como que ya después nos dimos el lujo de sentarnos y decir, bueno, nos gustaría modificar esto, qué aprendimos de la campaña anterior, cómo quisiéramos hacer esto. Fue como un poco como un inicio más planificado, ¿no? Que el de Río fue como todo lo que, bueno, de repente un día renunciamos a nuestro trabajo, de repente Sol se recibió desde por internet, desde un campeonato, fue todo como muy a las corridas, pero bueno, así fue. En noviembre decidimos arrancar de nuevo. Y sí, ya en enero estábamos corriendo de nuevo. El segundo ciclo olímpico lo afrontarían de otra manera, con otra estructura, con la experiencia ganada, con la sabiduría que dan los años. Travasio llega a Tokio, quizás sus últimos juegos, lejos de la ansiedad de Río. Este último año fue cuando me sentí mejor, digamos, arriba del barco y con lo que hago, como tal vez porque soy más consciente de que se acerca como el final o que viene Tokio. Y lo digo como un poco hasta con melancolía, todo tratando de disfrutar demasiado, como
tratando de aprovechar absolutamente todo, hasta los malos días, o ver algo bueno en esos días que tal vez se ven en un momento negros, pero al final estoy haciendo lo que me gusta y no me puedo quejar de nada. Y creo que este año fui mucho más consciente de eso que los anteriores. Ahora, si ellas crecieron, también el resto, dice Travasio. Nosotras mejoramos un montón, pero también la flota está muy fuerte. Entonces creo que estos juegos van a estar para muchos equipos, van a estar muy abiertos, creo que mucho más que en los juegos anteriores. Bueno, y entonces, ¿con qué expectativas llegan a Tokio? La dupla afrontó algunos problemas en la previa, incluidas lesiones y hasta un contacto estrecho en el camino a Japón que las dejó aisladas varios días. Pero, dice Travasio, están. Sí, yo creo que el nivel lo tenemos y estamos convencidas de eso, pero bueno, no es de los deportes de marca que, no sé, obviamente que tiene variables, pero que más o menos sabes cómo podés andar. Bueno, esto es mucho más abierto porque dependemos de un montón de factores externos, obviamente que también de nosotras, pero bueno, ahí vamos a estar listas para la pelea.